Hola a todos. Soy David y hoy quiero contarles una historia que, aunque comienza como un viaje de ensueño, se convierte en algo muy oscuro. Hablaremos sobre lo que se conoce como la luna de miel, un momento que debería ser mágico y lleno de alegría para una pareja recién casada. Imagina que estás en una hermosa playa, bajo la sombra de palmeras, disfrutando del sol y de la compañía de tu ser amado. Pero, ¿qué pasaría si, en lugar de eso, te encuentras en medio de un escándalo o, peor aún, en medio de un crimen? La luna de miel, que debería ser un tiempo de felicidad, se convierte en una pesadilla. Ahora, déjame presentarte a Isabella Rodríguez, quien más tarde se convertiría en Isabella Hellman. Nació en 1975 en Colombia, un país donde el español es el idioma principal. Desde pequeña, Isabella soñaba con el famoso sueño americano. Se dedicó a comprar libros en inglés, a escuchar música en la radio y a aprender el idioma con la esperanza de mudarse al norte y comenzar una nueva vida. Aunque logró aprender el idioma, su acento del sur nunca la abandonó. Sin embargo, eso no la detuvo. Se mudó a Florida, donde encontró trabajo como agente inmobiliaria, ayudando a otros hispanohablantes a encontrar su hogar. En 2002, Isabella se casó con William Hellman. Aunque no se puede decir que fue un matrimonio afortunado, la pareja intentó hacer que funcionara durante 10 años. Sin embargo, su relación estuvo marcada por constantes peleas y discusiones. Finalmente, cuando la paciencia de ambos se agotó, decidieron divorciarse. Este proceso fue largo y complicado, durando casi 2 años. Durante ese tiempo, Isabella conoció a un nuevo amor, un hombre llamado Louis Bennett. Louis era británico, pero su familia se mudó a Australia cuando él era niño, lo que le dio la oportunidad de tener doble nacionalidad. Después de graduarse de la prestigiosa Camborne School of Mines, Louis nunca trabajó en su campo de estudio. En cambio, regresó a Australia y fundó su propia empresa de fabricación de paneles solares, que resultó ser bastante exitosa. 4 años después, logró entrar al mercado estadounidense. Dado que su oficina principal estaba en Florida, comenzó a buscar una esposa en línea. Aunque hoy en día parece fácil conocer gente por internet, Louis tuvo dificultades. Pasó mucho tiempo revisando perfiles de mujeres, pero no encontraba a nadie que realmente le interesara. Sin embargo, cuando vio la foto de Isabella, sintió que era una versión de Jennifer López y decidió escribirle. Su correspondencia fue intensa y duradera. Isabella compartió con él sus sueños de mudarse a América, su esfuerzo por aprender inglés y sus experiencias pasadas. Louis no se sintió incómodo con su historia, especialmente porque el divorcio de Isabella era solo cuestión de tiempo. Isabella, cansada de su vida anterior y del largo proceso de divorcio que la había desgastado, tomó la iniciativa de conocer a Louis en persona. Viajó a donde él estuviera, ya fuera en Inglaterra, Australia o incluso Tailandia. Para impresionar a su nueva pareja, Louis compró un catamarán con el que planeaba navegar por el Caribe junto a Isabella. Este viaje era un sueño de su infancia, ya que debido a sus constantes mudanzas, le costaba hacer amigos y pasaba su tiempo libre leyendo libros de aventuras como los de Jules Verne o Robert Louis Stevenson. De hecho, La Isla del Tesoro era su libro favorito, y quizás por eso, su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Isabella pasaba cada momento libre viajando con Louis, disfrutando de sus escapadas, pero comenzó a notar que durante estos viajes, Louis parecía olvidarse de su trabajo. Aunque podría ser que su empresa estuviera tan automatizada que él pudiera relajarse, Isabella no podía evitar sentirse inquieta. Una vez incluso intentó claro. Aquí tienes una versión más larga y en español conversacional del texto que me proporcionaste. Era un día cualquiera cuando Isabella decidió hablar con su amante sobre un tema que le preocupaba. Sin embargo, el hombre, en un intento de aligerar el ambiente, bromeó y, en un tono más serio, mencionó que había recibido una herencia considerable y que no había nada de qué preocuparse. Isabella, al escuchar esto, se sintió aliviada y satisfecha con la respuesta. En julio de 2016, la pareja celebró un evento muy especial. El nacimiento de su hija. Para Louis, así como para Isabella, era su primer hijo, y decidieron llamarla Amelia. Pero, como suele suceder en las historias de amor,
los primeros desacuerdos comenzaron a surgir. Isabella, debido a experiencias pasadas que la habían marcado, se sintió muy angustiada. La pareja no lograba ponerse de acuerdo sobre cómo debían criar a su hija y, además, en qué país sería mejor que creciera. Luis estaba decidido a que Amelia creciera en Australia, cerca de sus padres, mientras que Isabella no quería dejar América. Finalmente, el joven padre cedió y en 2017, la familia se mudó a Florida. A pesar de que ya tenían a su hija, decidieron que era el momento perfecto para casarse. Isabella le suplicó a su ahora esposo que se fueran de luna de miel, con la esperanza de que ese viaje por mar los llevara de vuelta a aquellos días despreocupados en los que se conocieron, navegando por las islas en su catamarán. Luis escuchó los deseos de su esposa y le prometió que tendrían su luna de miel, pero un poco más adelante. Y no estaba mintiendo. A finales de abril de 2017, regresó de Australia y la pareja se embarcó en su romántico crucero. Al principio, todo parecía perfecto, como Isabella había deseado. En las redes sociales, compartían fotos sonriendo y abrazándose mientras exploraban las islas del Caribe. Sin embargo, después de esas interminables fotos de luna de miel, llegó un silencio inquietante que duró 2 semanas. Cuando Isabella volvió a aparecer en línea, les contó a sus familiares que ella y su esposo estaban en Cuba y que planeaban regresar a Florida, aunque no sabían exactamente cómo. También mencionó que la conexión era muy mala, así que no esperaran noticias suyas en los próximos días. La noche del 15 de mayo, la Guardia Costera recibió una llamada de auxilio de Luis. Dijo que estaba solo en una balsa en alta mar. Los rescatistas se pusieron en marcha de inmediato y encontraron a Luis cerca de las Bahamas, efectivamente solo en una embarcación llena de cosas y provisiones. En la orilla, Luis relató lo sucedido. El 14 de mayo, después de un largo y agotador día, le pidió a Isabella que le diera unas horas para descansar. Confiándole el mando del catamarán, se fue a dormir en la cabina. Fue entonces cuando un fuerte golpe lo despertó. Llamó a su esposa, pero no obtuvo respuesta. Al salir a la cubierta, se dio cuenta de que Isabella no estaba a bordo. El golpe que lo había despertado había creado un agujero en el fondo del catamarán, por donde el agua comenzaba a entrar rápidamente. Luis pensó que su esposa había sido arrastrada por el impacto y, como llevaba un chaleco salvavidas, supuso que estaba bien. Para no hundirse junto a su hija, reunió todas sus pertenencias y se trasladó a la balsa de rescate. Sin embargo, los rescatistas se sorprendieron al ver el contenido de la balsa de Luis. Solo había tomado cosas que le pertenecían, como si no tuviera esperanza de que su amada Isabella estuviera viva y fuera a ser encontrada pronto. Incluso llevó consigo su juego de té. En su mochila también encontraron tubos de aluminio que contenían monedas de plata. Pero eso pasó desapercibido en medio de la urgencia por encontrar a Isabella. La Guardia Costera utilizó todo el equipo disponible, incluidos helicópteros, para buscarla, pero no encontraron rastro de ella. Sin embargo, sí localizaron el catamarán, que según Luis había chocado contra rocas submarinas. Pero no había rocas ni arrecifes en la zona, y el barco no se había hundido por completo. Se decidió inspeccionar la embarcación, y varios buzos fueron enviados para ello. Los resultados de su examen no coincidieron con la historia de Luis. Como mencioné antes, no había rocas submarinas en el lugar del naufragio. El barco simplemente no podía haber chocado con nada. Además, los agujeros en el fondo del catamarán estaban hechos desde adentro, no desde afuera. Otra extraña anomalía en este caso fue que todas las escotillas de escape estaban abiertas, lo que, por supuesto, aceleró el hundimiento del catamarán. Luis había mencionado que dejó el barco por el costado, como se suponía que debía hacerlo. Sin embargo, el hecho es que las escotillas de escape están estrictamente prohibidas para ser abiertas en esas circunstancias. Claro, aquí tienes una versión más larga y en español conversacional del texto que proporcionaste. Imagina que estamos hablando de un caso muy intrigante, donde la historia de Luis y su esposa Isabella se convierte en un verdadero enigma. Todo comenzó cuando el catamarán de Luis se hundió en medio del océano, y la situación se tornó crítica. Se dice que las balsas salvavidas solo se utilizan cuando no hay otra opción para escapar de un barco que se hunde. Y aquí es donde la historia se complica.
Luis, que era un marinero experimentado, no utilizó un faro ni un teléfono satelital, herramientas que podrían haber ayudado a los rescatistas a localizar a los viajeros a tiempo en caso de un desastre. Desde fuera, parecía que Luis había hundido el barco intencionalmente y había hecho que pareciera un accidente. Pero, ¿dónde estaba su esposa? El 17 de mayo, la búsqueda de Isabella continuó, aunque ya habían pasado 120 horas desde el naufragio del catamarán. La realidad es que las posibilidades de encontrar a una mujer viva en medio del mar abierto son muy bajas, solo alrededor de 13 horas. El 18 de mayo, la búsqueda se detuvo, y hasta el día de hoy, Isabella no ha sido encontrada. Luis regresó a casa el 15 de mayo, como si no le importara la desaparición de Isabella. Lo más sorprendente es que compró un solo billete a Australia para el 19 de mayo, lo que indica que no tenía esperanzas de que el equipo de rescate encontrara a su esposa, ya sea viva o muerta. Sin embargo, parecía estar muy interesado en obtener el certificado de defunción de Isabella lo más pronto posible, ya que quería reclamar el seguro al que tenía derecho como familiar cercano. Pero la compañía de seguros se lo negó. Después de eso, Luis visitó a los padres de Isabella, intentando llevarse a su hija Emilia, pero ellos lo culpaban por la muerte de su hija y no querían entregarle a la niña. Solo pudo llevarse a su hija después de llamar a la policía. El 28 de mayo, dejó a Emilia con sus abuelos en el Reino Unido y regresó a Florida para intentar nuevamente obtener el pago del seguro al que legalmente tenía derecho. La policía comenzó a ver el comportamiento de Luis como extremadamente sospechoso. Estaban convencidos de que él era responsable de la desaparición de su esposa, pero no tenían pruebas. El catamarán, donde teóricamente podría haber ocurrido el crimen, se había hundido a gran profundidad, y era imposible recuperarlo. Sin embargo, la búsqueda en la casa donde vivían Luis e Isabella, así como el análisis del teléfono celular de Luis, resultaron ser fructíferos. El hecho de que la pareja no se hubiera comunicado durante semanas y que Luis desapareciera de casa por largos periodos no se consideraba evidencia suficiente, pero encontraron grabaciones en las que Isabella documentaba las constantes amenazas de su esposo. Estas grabaciones llevaron a la investigación a pensar que la relación entre ellos no era tan perfecta como parecía. Según estas grabaciones, Luis había prometido en varias ocasiones matar a Isabella. Ella incluso le había contado a sus amigas que quería dejar a su esposo, a quien describía como un tirano cruel, pero había decidido intentar salvar su matrimonio una vez más. Sin embargo, como sabemos, nunca tuvo éxito. Las peleas entre ellos eran frecuentes, y la razón principal eran las deudas de Luis. Estaba ahogado en deudas relacionadas con bienes raíces, tarjetas de crédito y más. En lugar de intentar resolver sus problemas, continuaba viajando en su catamarán y no trabajaba en ningún lugar, además de gastar parte de sus ahorros en cosas como clases de boxeo tailandés en Tailandia. Por supuesto, esto no le gustaba a Isabella. Mientras tanto, Luis incluso obligó a su esposa a dejar de cuidar a su hija y conseguir un trabajo para que pudiera ayudar a pagar sus deudas, mientras él se ocupaba de cosas más importantes. Al investigar las deudas de Luis, la investigación descubrió que entre 2014 y 2016, él había realizado transferencias internacionales por un total de aproximadamente $160,000. Resultó que las monedas que los rescatistas encontraron en la mochila de Luis eran muy raras y coleccionables. Más adelante, la investigación establecería que esas monedas habían sido robadas en 2016 por un conocido de Luis, quien era parte de la tripulación del barco Kitty. Cuando la tripulación salió a la ciudad, este conocido robó las monedas y se las entregó a Luis para que las revendiera. Fue por este contrabando que la investigación logró encarcelar a Luis. Durante una búsqueda en su casa, además de las grabaciones, la policía encontró algunas de las monedas robadas. Luis recibió una condena de 7 meses de prisión. Mientras estaba tras las rejas, también enfrentó un segundo cargo por homicidio involuntario de su esposa. La investigación revisó cuidadosamente todos los hechos que habían recopilado meticulosamente y llegó a la conclusión de que durante su viaje, Isabella había encontrado esas monedas coleccionables entre las cosas de su esposo, lo que provocó una gran discusión entre ellos. Pero no estaba del todo claro si Isabella había encontrado su trágico final en un barco,
o quizás en las frías aguas que lo rodeaban, durante una acalorada discusión con su esposo, un hombre que, en su ira, parecía haber perdido todo sentido de la razón. En un momento de furia, él pudo haber subestimado la fuerza de su propio golpe o, en un acto de desesperación, decidió arrojarla al agua sin pensar en las consecuencias. Mientras ella luchaba por mantenerse a flote, él permanecía en el barco, observando su sufrimiento sin ofrecerle la más mínima ayuda. Fue así como Isabella se hundió, ahogándose mientras su esposo contemplaba la escena desde la seguridad del barco. En medio de esta tragedia, Luis, su esposo, comenzó a pensar que la muerte de Isabella podría ser, de alguna manera, beneficiosa para él. Si lograba hacer que pareciera un accidente de barco, podría recibir un pago adicional por el hundimiento del catamarán, además de la compensación por la muerte de Isabella, ya que también se consideraba un evento asegurado. Sin embargo, la historia que presentaba la acusación era solo una fantasía alimentada por el dolor de los familiares de Isabella. A pesar de las circunstancias, Luis nunca fue acusado de asesinato premeditado debido a la falta de pruebas contundentes. En cambio, se le ofreció un acuerdo. Si se declaraba culpable, solo cumpliría 8 años de prisión. Luis aceptó, pero muchos se preguntaban si realmente debería haberlo hecho, considerando que toda la evidencia en su contra consistía en una grabación donde amenazaba a su esposa. Los familiares de Isabella estaban, por supuesto, furiosos con este veredicto, pero también comprendieron que, de no ser así, Luis Benet podría cumplir el resto de su condena por el delito de contrabando y salir en libertad muy pronto. En noviembre de 2018, Luis Benet fue sentenciado a 8 años de prisión, y todos los pagos de seguros y los bienes de su esposa que había reclamado, así como todo lo que había planeado, irían a parar a Amelia, su hija. Además, el tribunal ordenó a Luis que pagara una compensación monetaria a su hija, quien aún tendría que enfrentar el trauma psicológico que esta tragedia le había causado mientras crecía. Gracias por acompañarme en esta historia. Soy David, y no olviden suscribirse a mi canal, ya que hay muchas más historias impactantes por venir.